Hola a todos, esta es la tercera parte de mi vídeo sobre el draft de la NBA. En este caso voy a hablar de los jugadores desde el número 11 hasta el número 15. Antes de empezar, por favor, si os está gustando lo que estoy haciendo, por favor suscribíos, comentad, dadle a like y compartirlo para ayudar a este canal a crecer. Vale, ahora ya sí voy a empezar. El jugador número 11 del draft de este año es Jaxson Hayes. Jaxson Hayes es un pivot, de hecho el primer pivot según el ranking de ESPN en el draft de este año, de primer año en la universidad. Es un jugador muy atlético, muy versátil, con muy buena envergadura y sobre todo con mucho potencial defensivo. Es un jugador que hasta sus últimos años en el instituto era bastante más bajo y creció como unos 10-15 centímetros en sus últimos años, lo cual hace que sea realmente un center desde hace bastante poco. Como consecuencia, a veces se pierde un poco en defensa y en los sistemas defensivos y en las rotaciones a veces se pierde un poco, y también tiende a intentar demasiado generar un impacto en defensa. A lo mejor se esfuerza demasiado en conseguir un tapón y como consecuencia deja a su defensor abierto y acaba permitiendo una canasta fácil y cosas así. Sea como sea, este tipo de cosas al final de conocimiento son detalles a pulir con el tiempo y que una vez esté un sistema de NBA seguramente consigan mejorar y corregir, por lo que al final eso no es una preocupación desde mi punto de vista. Al final Jaxson Hayes es un jugador que tiene mucho potencial para ser un gran taponador, un gran defensor. Además tiene bastante movilidad en el perímetro pese a ser un pivot, lo cual le permitirá en la NBA actual defender un poco el pick and roll. Y luego en ataque ha sido, si no me equivoco, el jugador con mayor porcentaje de tiros de campo de este año en el baloncesto universitario. Esto es debido fundamentalmente a que es un finalizador de alley-oops y ataca muy cerca del aro. No es un buen tirador ni de media distancia ni desde luego de tres. Lo he intentado alguna vez, pero no, desde luego no es su especialidad, pero sí que tiene mucho potencial a la hora de finalizar alley-oops y finalizar cerca del aro. Tampoco es un mal reboteador y en general es un jugador que juega con mucha energía, por lo que si es capaz de pulir un poco más su juego, aun si no llega a convertirse en un gran tirador, simplemente con lo que aporta en ataque y sobre todo con lo que pueda llegar a aportar en defensa, va a ser un pivot sólido en la NBA. El jugador número 12 de este año es Rui Hachimura. Rui Hachimura, de hecho, es desde mi punto de vista el jugador que más me intriga de este draft. Es un ala pivot japonés que lleva 3 años en el baloncesto universitario. Como consecuencia, su cuerpo está mucho más desarrollado que la mayoría de jugadores que van a este draft y ya está mucho más preparado para competir al máximo nivel. Es un jugador muy fuerte, muy ágil y muy versátil, y sobre todo tiene mucha calidad ofensiva. Rui Hachimura es capaz de abusar de los jugadores más pequeños que él en el poste bajo o de abusar de los jugadores más grandes que él en penetración. Tiene un tiro muy bueno de media distancia y es muy buen finalizador debajo del aro y es un jugador muy fuerte. En defensa, si bien no es un jugador excelente, tiene los atributos físicos para ser un buen defensor, y le pasa un poco algo parecido a Jaxson Hayes en el sentido de que por motivos diferentes, en el caso de uno por haber crecido mucho de golpe y en el caso de otro porque viene de Japón y no lleva tanto tiempo compitiendo a un nivel tan alto y entrenando a un nivel tan alto de baloncesto, a veces se pierde un poco los esquemas defensivos, pero al igual que en el caso de Jaxson Hayes es algo que podrá mejorar con el tiempo. No creo que vaya a ser nunca un jugador all defense, pero creo que va a poder convertirse en un buen jugador defensivo y una especie tal vez en ataque de la Marcus Aldridge, un poco más pequeño y un poco más ágil, pero con ese buen tiro de media distancia y ese toque cerca del aro. Habrá que ver qué llega a ser de Rui Hachimura. El jugador número 13 de este draft es Brandon Clark. Brandon Clark es otro ala pivot que de hecho era compañero de equipo de Rui Hachimura y también es un jugador de tercer año. Es un jugador que se especializa muchísimo más en la defensa. Es, junto con Nasir Little y DeAndre Hunter, probablemente el mejor defensor de este año, pero es un jugador mucho más grande, por lo que es fundamentalmente un taponador. Es un jugador muy atlético, muy fuerte, bastante versátil en defensa, que se esfuerza mucho y que es muy buen rebotador, tanto ofensivo como defensivo. En ataque no tiene un buen tiro, de hecho prácticamente nunca intenta tirar y tiene un mal tiro de tiros libres también, pero es buen finalizador cerca del aro, finaliza muy bien alley-oops, es bueno cortando a canasta y penetrando en situaciones así, y bueno, tiene un movimiento del poste, si bien un poco mediocre, suficiente en algunas ocasiones para abusar de jugadores más pequeños que él, sobre todo en base a su potencia física. El jugador número 14 de este draft es Romeo Langford. Romeo Langford es un escolta que básicamente es un especialista ofensivo. Es un jugador que es capaz de
o sea, su trabajo básicamente, su función es recibir el balón y encargarse de conseguir canastas. No es un buen creador de juego, en algunos momentos tiene sus flashes como pasador, pero desde luego no es su mayor atributo, y no es tan buen tirador como se podría esperar, sobre todo de 3. No ha tenido un buen porcentaje este año, pero también es verdad que era el único jugador de su calibre en su equipo este año, lo cual hacía que las defensas estuvieran muy focalizadas en él, impidieran que tuviera un espaciado decente. Es posible que la NBA, con otros jugadores de mayor calibre espaciando el campo, pueda llegar a aumentar su porcentaje. Sea como sea, Romeo Langford es muy buen penetrador, muy buen finalizador, tiene un buen tamaño para ser escolta y unos brazos muy largos, y tiene un tiro decente de media distancia. Tampoco es muy buen tirador de tiros libres, pese a que consigue muchas faltas, por lo que es algo que debería pulir mucho. En defensa, le falta esfuerzo sobre todo. Tiene los atributos físicos para por lo menos ser un defensor suficiente en la NBA, pero muchas veces se pierde y le falta intensidad y constancia. Es algo que tal vez al final depende más en este caso de su mentalidad que de sus condiciones, pero es posible que llegue a por lo menos ser un defensa sólido en la NBA. Con sus cualidades ofensivas, yo veo a Romeo Langford convirtiéndose en un jugador, si la cosa sale mal, del estilo de Jordan Clarkson, un jugador perfecto para salir del banquillo y anotar sus 12, 15, 16, 17 puntos por partido, sin preocuparse de nada más, desde luego no de asistir ni de defender a un gran nivel, pero por lo menos de conseguir canastas cuando el equipo las necesita. Y si realmente llega a llenar ese potencial y a lo que podría llegar a convertirse, tal vez estemos hablando de un jugador más del estilo de Devin Booker, que es un jugador con tal capacidad ofensiva que en vez de salir desde el banquillo juegue como titular, y que sea capaz de promediar por encima de 20 puntos por partido, defender mejor que Devin Booker, esperemos, y crear un poco de juego, aunque desde luego nunca será su especialidad. Y el jugador número 15 de este draft es Bol Bol. Bol Bol me imagino que es uno de los jugadores que más conocéis de fuera de la universidad. Es el hijo de Manute Bol, que era, si no me equivoco, el segundo o el primer jugador más alto de la historia de la NBA. Este chico es más bajo que su padre, pero no por eso es bajo. Es un jugador más o menos de la altura de Porzingis, mide como 2,21 m más o menos, con unos brazos muy largos. Bol Bol al principio de este año estaba proyectado para ser probablemente un jugador del top 5 de este draft, pero después de unos cuantos partidos en Oregón tuvo una lesión en el pie, si no me equivoco se rompió un pie. Como consecuencia, su puesto en el draft ha bajado bastante, fundamentalmente porque es un jugador muy alto, y con jugadores de ese tamaño las lesiones en la parte baja del cuerpo tienden a preocupar mucho más que en otros jugadores, porque nunca estás seguro de que Bol Bol pueda recuperarse del todo. Bol Bol es un prototipo de Big moderno, en el sentido de que es un jugador que tira muy bien de 3, es bastante ágil, es capaz de postear, sobre todo en función de su tamaño y contra jugadores de la universidad, pero tiene movimientos en el poste y sobre todo eso, es un buen tirador, buen finalizador y un jugador con mucha habilidad al final, pero tiene un problema fundamental, y es que es muy, muy, muy ligero. Eso supongo que lo heredó de su padre. Hay escoltas en el baloncesto universitario que pesan más que Bol Bol. Bol Bol pesa actualmente, por lo menos según ESPN, lo compruebo ahora que lo había visto, 94 kilos, o sea, estamos hablando de un jugador de 2,20 m que no llega a los 100 kilos de peso. Eso evidentemente es un problema. O sea, lo fundamental para Bol Bol es desde luego recuperarse totalmente, y si consigue estar sano y ganar peso para que los centers de la NBA no puedan hacer lo que quieran con él, sobre todo en ataque, sería capaz de realmente convertirse en un prototipo de center moderno, capaz de espaciar el campo, de tirar de media distancia y de 3, de rebotear, de finalizar el oops. Realmente el potencial de Bol Bol es prácticamente ilimitado, siempre y cuando sea capaz de ganar peso y mantenerse sano. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día.